Vamos a ir a la Biblia y le invito por favor a que vayamos al libro de Números, capítulo 26, versículo 59. Casi los miércoles vengo siempre como muy acelerado, como si todavía traigo los químicos en la cabeza, hermanos. Pero ya el viernes uno ya viene más tranquilo, más relajado. Espero no dormirlo, así que si usted ve por ahí a alguien que se va a dormir, codéelo. Dígale, no se duerma. Y en esta oración que vamos a hacer al finalizar de leer la Biblia, vamos a orar por nuestro hermano Elías, que está hospitalizado, para que Dios ahí ponga su mano de poder. Amén. Su hermano Faustino está aquí, qué bueno que está aquí hoy con nosotros, nuestro hermano Faustino. Eso es bueno. Los hermanos que llegaron de vacaciones, Dios les bendiga. Amén. Que vinieron con bien. Amén. Así que estamos contentos porque estamos en la casa del Señor en esta noche. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Vamos a la Biblia y vamos a dar lectura a este versículo 59. ¿Lo tenemos todos? Números 26, 59. Perdón, no sé si no le había dado la cita. Números 26, 59. Y leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice, y la esposa de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Amén. Ahí dejamos la lectura. Oramos al Señor. Oremos por las necesidades y oremos por la vida de nuestro hermano Elías. Oramos, hermanos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te adoramos y te bendecimos porque tú eres Dios y no hay Dios como tú. Dios grande, fuerte y poderoso, digno de ser en gran manera alabado. Hoy, Señor, una vez más nos presentamos ante tu presencia para darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres digno de ella. Gracias te damos por todo lo que tú nos das cada día, cada momento. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la participación de los niños y de todo lo que ha pasado desde el principio hasta este momento. Hemos adorado tu nombre, hemos exaltado, Señor, a través de estos cánticos maravillosos. Señor, te pedimos también por la vida de tu hermano Elías, Señor, que está hospitalizado. Te pedimos que tengas misericordia y compasión de él, Señor. Pon tu mano de poder, pon tu mano de gracia. Señor, y si hubiese hoy en esta noche alguien que haya llegado con alguna necesidad, Señor, en su vida, te pedimos también que pongas tu mano de misericordia, por favor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, tu palabra que es bendita y poderosa en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, mis amados hermanos. Hoy quiero hablar bajo el tema, un hijo llamándose Moisés. Es interesante pensar en la vida de Moisés. Usted y yo ya hemos leído esta historia más de una vez y hemos escuchado tal vez muchas predicaciones, muchas enseñanzas, y bueno, y se ha ocupado también como un contexto o como un ejemplo de algún tema, alguna frase o alguna historia que haya ayudado en algún momento para poder así expresar un punto importante en lo que es Dios en la vida de nosotros. Así que Moisés no solamente para nosotros ha sido un ejemplar, una bendición para poder entender el propósito de Dios, sino que también a Israel para ellos ha sido y es un gran hombre de Dios que lo tienen en gran estima, en gran memoria. Moisés para ellos es el gran hombre que Dios usó para así liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que hoy intentamos aquí que no solamente Moisés también nos ayuda a entender
lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Tenemos muchos líderes que se nos enseña, ungidos, privilegiados, exitosos, que tuvieron lo que se puede también decir, ¿verdad? Como decimos, siempre hay un pero. Y esto mencionamos que siempre hay un talón de Aquiles. ¿Eso qué quiere decir? Alguna debilidad, sea en él o sea en su familia. Más sin embargo, tenemos el ejemplo de grandes líderes, de grandes hombres, por ejemplo, Elí, Samuel, David, Salomón, y así sucesivamente. Tenemos grandes personajes en la Biblia que dejaron grande ejemplo, grande enseñanza para nuestras vidas. Así que entendamos esta parte rápidamente, y es importante entender que es necesario la sabiduría del Señor para poder entender, para poder ver, para poder discernir el plan de Dios. Cumpliese para que se cumpliese en nuestra vida, sea en nuestra casa. Entendamos aquí lo que Josué dijo en cierta ocasión. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre, un joven declarado desde su principio de lo que Dios fue hacia la vida de él. Fue un hombre que tuvo la experiencia de poder conocer a Dios y definirse con esas palabras y decir que él y su casa servirían a Jehová. Y cuando se refiere a su casa, no se está refiriendo a la casa de 4 paredes, no, sino se está refiriendo a su hogar, se está refiriendo a los que componían su familia. A eso es que se estaba refiriendo Josué. Así que Josué estaba hablando de algo muy importante, y es que no solamente lo estaba diciendo por decirlo, porque cualquiera puede decir lo que se le antoja y lo que se le viene a la mente y lo que se le pone primero en la boca, y lo puede publicar y lo puede decir. Pero Josué no lo estaba diciendo por decir. Él estaba diciendo algo muy, muy serio y muy importante, y con una certeza y con una seguridad de que él, aunque la Biblia no registra, hermano, la familia de Josué, pero aquí vemos un cuadro que él tenía una familia y él había dedicado a su familia a servir a Dios. No era porque él lo estaba diciendo, no, él estaba consciente que su familia estaba sirviendo a Dios, que es muy diferente el decirlo que solamente porque se me atraviese, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso cualquiera. Josué no estaba diciendo algo que se le había atravesado, no. Él estaba consciente que su familia estaba sirviendo a Jehová. Le hago la pregunta, ¿me permite? ¿Usted y su familia le sirve a Jehová? Amén. Entendamos aquí rápidamente y entendamos el versículo que hemos leído de Números capítulo 26 y versículo 59. La Biblia nos enseña, y la Biblia dice: y la esposa de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació, dice la Biblia, a Leví en Egipto. Así que estas generaciones que estamos aquí considerando, o los padres de Moisés, habían nacido en esclavitud, habían nacido bajo el yugo de Egipto. Así que Moisés venía a ser una de las últimas generaciones que había nacido bajo esa opresión y bajo esa esclavitud en la que vivía el pueblo de Israel, o el pueblo, o lo que era la familia que se había sobrepoblado, de la que había nacido de Jacob, de la que había llegado a través de José. Se recuerda la historia, ¿verdad? Entonces, entendamos esta parte fascinante, porque es interesante que Amram, esto aquí significa gente exaltada, y Jocabed significa Dios es honorable. Esto de una manera nos enseña algo muy importante, y podemos hoy decir de que no era casualidad los significados de los nombres de esta pareja, sino que algo tenía en sí, algo tenía que relacionarse con la vida de Moisés. Aunque entendamos que Moisés no fue el nombre que ellos le dieron a Moisés. Le pudieron haber dado otro nombre que la Biblia
no registra, sino que la Biblia sí dice de que quien le puso el nombre Moisés fue la hija de Faraón, quien sacó a Moisés del río. Entonces, entendamos aquí esta parte fascinante, porque cuando hablamos de Moisés, Moisés significa salvado de las aguas o sacado de una forma mencionar del agua. Así que esta respuesta a los que son los significados que nos ayudan a entender, entendamos que no solamente también fue Moisés. La Biblia dice que Aarón, que también era el hermano mayor, aunque aquí ponen a Moisés en segundo lugar, pero entendamos que probablemente Moisés haya sido el último de la familia, porque recordemos que cuando la mamá soltó a Moisés en el río, la hermana fue la que iba viendo dónde iba a quedar Moisés. Así que, aunque aquí en el registro queda que María es la última, pero eso no quiere decir que María haya sido la pequeña. Pero entendamos la historia rápidamente, porque María y Aarón fueron dos personas importantes también en lo que fue en la ayuda del llamado del ministerio o de la labor que Moisés desempeñó en el desierto. Aarón fue el sacerdote que Dios ungió para que pudiera ministrar, y María, que la Biblia dice que fue profetisa. Entonces, entendamos de que Moisés, Aarón y María fueron tres hermanos, pero tres hermanos que fueron usados y que de una manera Dios los usó para poder ministrarles en el desierto. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué excelente esta parte. No sabemos si en realidad la mamá y el papá de estos tres muchachos les habían acompañado en esta trayectoria, o probablemente no. Pero de algo yo pienso y creo que si los papás estuvieron activos con ellos, pienso que se sintieron orgullosos de tener tres hijos que estuvieran ministrando a un pueblo innumerable, grande, hermano, que habían sacado de aquel lugar de Egipto. Entonces, entendamos de que cuando la Biblia nos enseña, y nos enseña un poquito rápidamente, estoy corriendo, y hablemos de los primeros años de lo que fue la educación de Moisés. Y el libro de los Hechos nos ayuda a entender el capítulo 7 y el versículo 20 al 25, para poder tener un poquito más de ayuda en lo que es la historia. Y dice el versículo 20 del capítulo 7 del libro de los Hechos, hasta el versículo 25, que en aquel mismo tiempo, dice la Biblia, nació Moisés, y fue hermoso, dice la Biblia, a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le tomó y le crió como hijo suyo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra, y dice la Biblia, y en hechos. Esto es algo que la Biblia nos ayuda a entender de lo que fue Moisés. La historia de Moisés es fascinante entenderla, porque estos versículos nos ayudan a entender de que Moisés no era un neófito. Moisés no era una persona que no tenía conocimiento de la vida. No, Moisés era una persona preparada en lo que era la sabiduría, la ciencia, el conocimiento de Egipto. Recuérdense que Egipto fue uno de los imperios que fueron muy acelerados en aquellos tiempos, muy sobresalientes, muy sabios. Incluso todo lo que hoy se puede encontrar en esos lugares jeroglíficos, escrituras y sus monumentos hablan de una civilización, hermano, muy avanzada, muy acelerada en aquellos tiempos. Pues de esos tiempos y de ese lugar es que viene Moisés. Eso quiere decir que Moisés, hermano, que como dice la Biblia, que fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Eso quiere decir que Moisés era un hombre prudente, era un hombre sabio, era un hombre educado, era un hombre que podía entender, hermano, las matemáticas de aquellos tiempos, la ciencia, podía entender agricultura, podía entender, hermano, todo lo que concernía a lo que era un imperio completamente, cómo se podía trabajar, cómo se podía avanzar, todas esas cosas, porque recuérdense que él estaba siendo educado dentro de la casa
del faraón. Y todos aquellos que eran educados en la casa del faraón tenían que conocer todo, porque ellos iban caminando en esa misma dinastía para ellos poder en algún momento de la vida tomar control o trabajar dentro de lo que era el gobierno. Pero entendamos esta parte, porque la Biblia dice que cuando se cumplió la edad de 40 años, le vino a su corazón el visitar a sus hermanos, y viendo uno que era maltratado, lo defendió, y matándolo al egipcio, vengó al oprimido. Y él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por sus manos, pero ellos no lo habían entendido de esa manera, como dice la Biblia. Aunque él llegó a creer que Dios lo estaba preparando para ser libertador, y sí, Dios lo estaba preparando, pero de la manera como él creyó o pensó, tampoco era como Dios quería usarlo. Pero Dios sí tenía un plan en la vida de él. Es fascinante entender que él pudo entender, él tuvo el flashazo, él tuvo la forma de entenderlo, vamos a llamarle visión a la vida de él, que de una manera Dios lo estaba llamando a hacer esa forma de libertador, pero él no lo entendía. Él no sabía cómo iba a pasar, él no sabía cómo iba a suceder en la vida de él ese momento tan maravilloso de lo que después vino a hacer en la vida. Aunque entendamos aquí que si lo ponemos hoy en el contexto, nosotros hablando de un ministerio, fue un ministerio glorioso, un ministerio donde tal vez podamos decir alcanzó muchas almas, levantó muchas iglesias, fue un hombre bien renombrado, fue una persona que Dios lo usó poderosamente. Pero bajo todo eso de lo que podemos hablar de un gran hombre, entendamos que siempre hay un momento de soledad, hay un desierto, hay un momento de tristeza, hay un momento de prueba, hay un momento donde todas esas cosas no se cuentan. Pero cada hombre y mujer de Dios, hermano, que transitan en esta vida para poder hacer la obra de Dios, siempre se van a encontrar con momentos difíciles. Pero quiere que le diga una cosa: en estas situaciones tan difíciles es donde Dios forja el carácter, es donde Dios forja, hermano, no solamente el carácter, sino también, hermano, la vida espiritual del hombre y de la mujer, para entender cuál es el propósito de Dios a la vida de él o de ella. Así que es interesante ver, aunque de una manera la Biblia nos enseña que tenía 40 años de edad, hermano, cuando él tiene la experiencia, hermano, allá cuando Dios tiene que sacarlo de Egipto, y cuando Dios lo tiene que sacar de Egipto, hermano, ya él iba maduro, pues él iba grande, ya tenía una edad de 40 años. Y cuando Dios lo interna al desierto, porque cuando él hace aquella movida de traer libertad o liberación a su pueblo, matando a un egipcio, se dan cuenta y él le da miedo, le da temor y tiene que huir. Así que vemos que la historia nos enseña que cuando él huye y se va al desierto, y de alguna manera allá hace vida, allá tiene familia, y allá Dios de alguna manera, sin él pensar, sin él creer, sin él saber, Dios lo estaba esperando en un lugar muy, muy alejado de lo que era una civilización, una ciudad, una tecnología, una vida, hermano, de rey, o una vida de príncipe, una vida de lujo, una vida de comodidad. Dios le tenía preparado a él algo muy grande. Así que entendamos que el capítulo 3 del libro del Éxodo, nos damos cuenta cómo Dios le hace el llamado a Moisés en esta parte. Y la Biblia dice en el capítulo 3 del Éxodo, versículo 2 al versículo 4, dice la Biblia: y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Usted conoce la historia de lo que fue este
esta experiencia, este llamado o este encuentro que tuvo Moisés con Dios. Un encuentro fascinante, un encuentro que lo podemos hoy decir glorioso, y tal vez dijéramos, yo quisiera tener un encuentro así. Y sí, yo pienso que, hermanos, podemos tenerlo, pero es un encuentro en realidad que pudiera darnos temor, darnos miedo al presentarnos en una situación como esta. Pero no es imposible, sino sencillamente es tener un corazón dispuesto, un corazón dedicado, un corazón que nosotros queramos, hermano, tomar una buena o mejor iniciativa en la vida. Porque si hay algo que la Biblia aquí me enseña, que Moisés decidió ir a ver qué es lo que estaba pasando. Nadie, hermano, en la vida cristiana, en la vida aún secular, hermano, si nadie se atreve a hacer algo, nunca va a poder experimentar lo que es algo más de lo natural en la vida. Estos hombres experimentaron cosas sobrenaturales. Hablamos de Elías, hablamos de Moisés, hablamos de Eliseo, hablamos de David, hablamos de los profetas, hombres que experimentaron cosas sobrenaturales en los momentos que ellos decidieron humillarse, someterse y de una manera esperar en la vida en Dios. Ellos tuvieron revelaciones, tuvieron momentos donde vieron, hermano, el cielo abierto, vieron ángeles, vieron, hermano, la gloria de Dios en la vida de ellos. Y eso es fascinante, pues. Eso es maravilloso. Eso es algo que Dios nos da y permite que nosotros tengamos experiencias con Dios. Yo hoy le pregunto a usted, ¿cuántos han tenido experiencia aquí con Dios? Yo le aseguro que habremos más de uno aquí, más de dos, más de tres, que hemos tenido alguna experiencia, tal vez en un sueño, en una visión, en algo tal vez que para nosotros pueda ser muy pequeño, hermano, pero vino a marcar nuestra vida a través de alguna enfermedad. Dios se reveló, nos sanó. En algún momento de escasez, Dios nos proveyó. O tal vez en un momento que nos encontrábamos en peligro, Dios puso a alguien en el camino, intervino en nuestra vida. O tal vez, hermano, el ver algún ángel, porque, hermano, los ángeles existen, pues. Los ángeles son reales. Claro, no dependemos de los ángeles, pero, hermano, Dios hace como Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y a como Él quiere manifestarse. Pero lo que yo le quiero decir de que Dios es real y que Dios se manifiesta y que si Él quiere hacer y si nosotros deseamos y si nosotros anhelamos, Dios se puede revelar a la vida de nosotros. Claro que sí, porque para Él el deseo es revelarse a la vida del pueblo, a la vida de sus hijos, a la vida de la iglesia. En otras palabras, todavía en este tiempo en el que vivimos, en el tiempo de la gracia, la manifestación de Dios no se ha acortado. Dios todavía se sigue revelando a la vida del hombre, a la vida de la iglesia y a la vida de aquellos que aman a Dios. Ahora, cuando Moisés tenía 80 años de edad y quizá pensaba que terminaría su vida en el desierto cuidando ovejas, Dios se le apareció y lo equipó para hacer una obra que en algún momento de la vida le había nacido. Solamente que aquí Dios le da instrucciones de la manera como Dios quería que sucediera aquello. Cuando aquí nadie se acordaba de él, el Señor sí lo tenía presente en su tiempo y lo llamó a una labor importante. Así que Deuteronomio nos ayuda a entender un poquito más la historia de Moisés y nos enseña el testimonio de su liderazgo y nos inspira hoy a entender esta parte. Capítulo 34, versículo 10 al versículo 12 nos dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová, y la Biblia dice, cara a cara. Y en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en toda aquella llamó hoy por la mano poderosa, y en todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista
de todo Israel. Eso es fascinante de lo que la Biblia dice, de lo que nos enseña. En otras palabras, Moisés nos enseña aquí que fue un gran profeta en Israel, y de lo que hoy se puede decir hasta el día de hoy. El Señor Jesús habló de Moisés, habló en sus enseñanzas, Él testificó de él, dio testimonio de Moisés. Y eso hoy para nosotros no es solamente es una inspiración, sino también es un desafío. Pero entendamos que Moisés, hermano, él no pidió, él no deseó haber nacido en ese tiempo, ni mucho menos haber sido criado en la casa del faraón. Pero la Biblia nos enseña una parte interesante donde hemos leído que una pareja tuvo, hermano, un hijo en el momento donde se había decretado de que aquellos varones hebreos les estaban limitando que tuvieran varones para que no se multiplicaran. Ahora, aquí probablemente pueda decirse o podemos llamarle, fue tal vez casualidad, fue algo que no se planificó y que así llegó Moisés. No, entendamos aquí una parte interesante en esta historia, y yo estoy terminando, que aquí Moisés, hermano, era un plan de Dios hacia la vida de aquel tiempo, de aquella época, de aquel momento que necesitaba Dios levantar a un hombre. Dios hubiera podido levantar a cualquiera, pero Él decidió levantar a Moisés. Que al punto, hermano, de que no se le dio ni la oportunidad a los padres de ponerle un nombre, sino que fue la hija de Faraón a través de la acción que hizo. Y la acción que hizo fue, hermano, de lo que ella, al sacar aquel niño de aquella canasta que iba calafateada en el agua, ella es que le da el nombre y le traduce el nombre de el que había sido sacado del agua. Ahora, otras traducciones lo definen como el que fue salvado. Pero si nosotros nos damos cuenta en lo que concierne al original hebreo, el original hebreo refiriéndose a Moshe, que es Moisés, dando a conocer de que se está refiriendo de que no era que él se estaba o lo habían sacado, sino que entendamos que el original hebreo está hablando de que fue sacado para salvación. Así es como se define en el original hebreo, dando a conocer de que él mismo no se hubiera sacado, sino que alguien lo tuvo que sacar. O fue de una manera interpretado el decir, lo sacaron, pero en este caso no fue así, sino que fue sacado para salvación. Si nos ponemos a pensar en este caso de lo que Moisés en sí significa, fue un momento, si lo podemos llamar, del plan divino de Dios proféticamente, dando a conocer de que ese niño iba a venir, hermano, a dar salvación, a dar liberación, a sacar no solamente a un hombre, sino a un pueblo en una situación que estaba viviendo y que estaba esclavizado bajo un yugo, hermano, de un imperio. Ahora, entender la vida aquí de Moisés es interesante, porque Moisés, hermano, el nombre sencillamente estaba dando a conocer que él iba a ser usado por Dios. Ahora, su infancia, su niñez, su juventud y aún su vida madura no fue nada fácil. Fue una vida de tragedia, fue una vida de persecución, una vida de dolor, una vida de confusión, una vida, hermano, donde tuvo que huir. Mas sin embargo, Dios lo llama y lo prepara y le dice, ahora, le dice, es que yo te voy a usar. Esto es fascinante porque el entender hoy nuestra vida, probablemente nuestra vida, hermano, haya tenido bajas, haya tenido momentos difíciles. O hermano, cada uno o alguno de nosotros que traigamos algún pasado, que fuimos marcados tal vez hasta nuestro propio nombre, que nuestro nombre tal vez ni sabemos quién nos lo puso o por qué lo pusieron.
o por qué llegamos, o por qué existimos. Mas sin embargo, hermano, hoy en la gracia, en lo que es la bondad y la misericordia de Dios, aunque tal vez antes, hermano, no había ni tenía un propósito, hoy dentro del reino, dentro de la gracia, hermano, tiene un propósito, porque no es sencillamente un nombre, sino es un propósito de Dios, que Dios nos ha marcado a la vida de cada uno de nosotros, hermano, con el puro hecho que hemos entendido la gracia y el poder de Dios a la vida. El Señor le cambió el nombre a Pedro. Le dijo: no te llamarás más Cefas, te llamarás Pedro, que significa roca. Hablábamos de Saulo, que se cree que haya sido el mismo nombre de griego a hebreo, pero cuando él entra a la gracia, ahora él se llama Pablo. Y así podemos ver personas que Dios les cambió el nombre, que tenían ahora un propósito diferente. Tal vez tú te sigues llamando Juan, te sigues llamando Pedro, te sigues llamando Eustaquio, tal vez te sigues llamando Juana, te sigues llamando Petra, te sigues llamando Eustaquia. El nombre no se te ha cambiado, pero se te ha cambiado el destino. Se te ha cambiado el propósito. Se te ha cambiado una historia. La historia de tu vida, cuando tú y yo entramos a Cristo, la historia de tu vida tomó otro rumbo. Ya no fue el rumbo que el mundo, el cual había decidido en ti y en mí, o lo que había pasado o lo que sucedió, no es lo que hoy viene a definir nuestro futuro, tu futuro, sino es la gracia de Dios la que define tu futuro. No es el pasado que define tu futuro, sino es la gracia de Dios que define tu futuro en Cristo Jesús. Porque del momento que nosotros creímos en el Señor y Dios comenzó a trabajar en la vida de nosotros, nuestro pasado quedó, hermano, al pasado. Lo que pasó, hermano, tal vez nos marcó, pero nos marcó con un propósito para poder hoy llegar a los pies de Cristo. Gloria a Dios por ese pasado. Gloria a Dios por ese momento. Gloria a Dios por los que sufrimos. Gloria a Dios por los que lloramos. Gloria a Dios por los que tal vez nos sentimos solos en algún momento de la vida. ¿Sabe por qué? Porque eso nos marcó para poder haber llegado a entender hoy la verdad y el amor de Dios en la vida de nosotros. Porque si hay algo que nosotros hoy debemos de gloriarnos en Cristo, es a través del amor y de la gracia bendita de nuestro amado Salvador, que no ha sido por obras, sino ha sido por gracia de Dios. No ha sido por nuestros valores, no ha sido por nuestra sabiduría, no ha sido por nuestras grandes hazañas, no es por nuestro nombre, no es por nuestra sangre, no es por nuestra habilidad, es por la gracia bendita de Cristo el Señor, por la que hoy nosotros podemos estar de pie, es por la que nosotros hoy podemos caminar y podemos respirar, podemos sonreír y podemos dar gloria al que vive para siempre. Yo creo en un Dios de propósito, yo no sé usted. Si hay algo que mi pasado me va a marcar, hermano, que sea para un futuro glorioso. Dicen por ahí que recordar, hermano, lo pasado es volver a vivir. Si para mí el recordar me va a traer dolor, me va a traer aflicción y me va a traer angustia, ¿para qué recordar el pasado? Pero si el pasado me va a recordar que Dios hoy está conmigo, yo lo voy a recordar. Porque si hay algo que tengo que decirle al mundo, y tengo que decirle al pasado, y tengo que decirle al diablo, que Dios ha sido bueno conmigo, que Dios ha sido glorioso, que Dios ha sido maravilloso. De algo yo no pararé de gritar y decir que Dios es bueno. ¿Para cuántos Dios es bueno en esta noche? ¿Para cuántos Dios es bueno? Así que, como resultado de la búsqueda de Dios en la vida,
Del ejemplo de Moisés, el poder del Señor fluyó de una manera especial y fue honrado por Dios. Y las obras que hizo fueron únicas, maravillas que marcaron historias de la humanidad. Definitivamente, Dios honra a los que le honran. Si tú y yo hoy estamos dentro, lo único que nosotros debemos de buscar es honrar a Dios, para que Dios en todo sea glorificado. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen aquí problemas? Todos levantamos la mano. Yo levantaría las dos. Pero eso no quiere decir que yo estoy tirado, estoy derrotado. Eso no quiere decir que Dios me ha abandonado. Eso no quiere decir que Dios se ha olvidado. Eso no quiere decir que Dios me ha hecho a un lado. No. Eso quiere decir que Dios existe, que Dios es real. Porque en los problemas yo veo a Dios. En la dificultad yo sigo viendo a Dios. En la necesidad yo sigo respirando de Dios en la vida. Así que si hoy algo, si nos va a identificar y a definir, es que aún en los problemas que hoy enfrentamos en la vida, no nos van a poder detener, porque es más grande el que está con nosotros. Es poderoso el que camina con nosotros. El que camina y está con nosotros se llama Jehová, Dios poderoso. El que caminó con Moisés, el que estuvo con Moisés, está hoy también con nosotros. Alabada sea la misericordia de Dios. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies.